La Tribuna presenta El Presidente, la farsa del presidente Abinader con el canal Jovenel Moisés y las posibles soluciones que se tomarían de ser un conflicto real. Parte 1. Pueblo dominicano, pueblo haitiano, en vista del peligro que nos acecha, me he visto la necesidad de salir al aire antes de lo previsto y con un tema inesperado, aunque últimamente muy conocido por ustedes. En medio de desafíos y tensiones, es fundamental no dejarnos arrastrar por las emociones, el odio o el racismo. Sí, todo esto que los globalistas viven azuzando constantemente con la intención del conflicto que desean armar a fin de hacer salir despavoridos a todos los habitantes del área donde están los ricos yacimientos auríferos más valorados de la República Dominicana y Haití. No caigamos en la trampa de las oligarquías que buscan beneficiarse de los recursos de ambas naciones a costa de nuestras vidas o de la miseria humana. Es hora de buscar soluciones conjuntas para el conflicto en torno al canal Jovenel Moisés y encontrar formas de trabajar juntos en pro del beneficio mutuo y de la paz de ambas naciones. Este canal es la chispa o el detonante que daría inicio al conflicto deseado por los globalistas de la Agenda 2030 o por los sectores que buscan la desestabilización de la tenue democracia que vive la República Dominicana, para así provocar una avalancha de haitianos hacia nuestro territorio, desocupando así áreas de terrenos que se suponen ricas en yacimientos auríferos que son prácticamente imposibles de explotar sin el desalojo de la numerosa población que vive sobre estas minas. Este conflicto se puede y se debe evitar a toda costa. El gobierno de la República Dominicana debe consentir la terminación de la construcción del canal Jovenel Moisés debido, entre otras razones, que existen cuencas haitianas que hacen considerables aportes de recursos hídricos al caudal del río Dajabón. Entonces, repito que nuestros vecinos haitianos tienen derecho al uso de las aguas de ese canal, debido a que parte de las aguas del río Dajabón nacen en cuencas hidrográficas del territorio haitiano. En la cordillera del norte, situada en Haití, nacen unos afluentes del río Dajabón en una cuenca de unos 150 kilómetros cuadrados. Estos ríos que nacen en territorio haitiano, algunos son el Riviere Carcando, el Riviere de Capotille y el río Gens de Nantes, entre otros recursos hídricos que desembocan finalmente en el río Dajabón o Masacre. Aquí presentamos algunas soluciones que nuestro gobierno, el gobierno de la tribuna, del pueblo, soluciones que tomaríamos para disuadir este conflicto, que no es más que una escaramuza, un conflicto creado con la finalidad de desalojar a las personas que viven en esa área. 1. Convocar a una reunión de inmediato, tanto con el primer ministro haitiano Ariel Henry, así como con Jimmy Barbecue Jerissier. De no ser posible una reunión conjunta, entonces solicitaría una reunión por separado con cada uno de ellos. 2. Aforar los afluentes haitianos que desembocan en el río Dajabón. Sí, pues si no lo saben, compatriotas dominicanos, Haití posee ríos que nacen en territorio haitiano y desembocan finalmente en el río Dajabón. Pues inmediatamente solicitaría el gobierno de Haití su colaboración
para medir los caudales de los ríos haitianos Gens de Nantes y el río Riviere de Capotille o río Bernard, así como cualquier otra aportación que desde el territorio haitiano se haga al río Dajabón. 3. Control y acuerdo bilateral. Un acuerdo bilateral garantizará que Haití no exigirá una demanda de agua superior a la que sus cuencas aportan al río Dajabón. De todas formas, como solidario que hemos sido siempre del pueblo haitiano, esto no impediría que nosotros facilitemos a Haití un caudal mayor al que producen sus cuencas. Esto se lo reserva el Estado dominicano a su discreción. Cuando el gobierno dominicano decida facilitar un caudal superior al que corresponde a Haití, este sería con la intención de suministrar agua potable al pueblo haitiano y o para agricultura, colaborando con el desarrollo y bienestar de la población más desposeída haitiana. 4. Suministro de agua a Haití. Garantizar un suministro mínimo de agua para Haití equivalente al aporte del caudal de la suma de todos los ríos que nacen en su territorio y que son afluentes del río Dajabón. 5. Protección del medio ambiente. Ordenar de mutuo acuerdo y con la supervisión conjunta de ambos países la reforestación de las cuencas del río Dajabón, supervisada por dominicanos, así como las cuencas haitianas que aportan sus aguas a los ríos Gens de Nantes y Riviere de Capotille y sus afluentes supervisadas por los haitianos. 6. Construcción de las represas sobre el río Dajabón. Esta presa debiera de ser construida con la colaboración de fondos de las Naciones Unidas, no con un préstamo, sino como una donación para fines de contribuir a la solución de los problemas del pueblo haitiano, así como para mejorar las condiciones de agricultura y ganadería en la zona fronteriza. Por lo que en lo inmediato, luego de tratar de comunicarme a través de una videoconferencia con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estaría dando instrucción al canciller de la República para que interponga sus oficios y gestione dicha petición ante los canales correspondientes de la ONU. Ojo, ante todo debería estar seguro que este canciller representa los intereses de nuestro país y que sea un fiel seguidor de mis instrucciones y política como jefe de Estado. De lo contrario, estaría emitiendo un decreto sustituyéndolo en lo inmediato. En caso de que la ONU no obtempere con la ayuda, debido a que no le interesa el bienestar del pueblo haitiano, entonces el gobierno dominicano construiría la obra con los recursos del pago de los impuestos del pueblo dominicano. Contiguo a la presa y conjuntamente iniciaría la construcción de la fortaleza más poderosa de las Fuerzas Armadas, que a su vez sirva de campo de entrenamiento de nuestras fuerzas castrenses. La presa no debiera de ser construida con la intención de mafiosamente obtener recursos para la campaña y o para luego donársela a la misma oligarquía criminal que nos ha atracado conjuntamente con los gobiernos tradicionales que nos han gobernado durante los últimos años. En caso de que el gobierno tenga esta maquiavélica intención de entregársela a un fideicomiso mafioso, no nos sorprendería que tuviese esta intención. Le solicito y recomiendo que no lo haga. Este sería un acto de alta traición, al igual que otros que se han diseñado. Esta es una obra de seguridad nacional y, por tanto, bajo ninguna circunstancia deberá entregarse para el manejo privado. La privatización de los recursos del Estado para concentrarlos en manos de corporaciones, fideicomisos o en manos de un particular es el paso más cercano de llevarnos hacia un peligroso comunismo o una dictadura, como las que quieren implantar los globalistas. Si este gobierno tiene planes de luego de construir la presa, entregársela a un fideicomiso, sería un acto de traición y además un atraco al pueblo dominicano. Pero de ser esas sus intenciones,
por lo menos deberían de instruir los integrantes del fideicomiso que deberían construir la represa con sus propios fondos, no con los fondos de los impuestos que pagamos los dominicanos. Si la obra se va a financiar mediante un fideicomiso respaldado por el sector privado, dado que el agua es un recurso natural del pueblo y del Estado dominicano, considero que el gobierno dominicano debería tener una participación mayoritaria en su gestión. Además, esta obra constituye un proyecto de seguridad nacional. Esto es válido incluso si la construcción de la obra se lleva a cabo con solamente los recursos del sector privado que conformarían el fideicomiso. Personalmente, no estoy de acuerdo con que se estructure como un fideicomiso. 7. Ordenar a medio ambiente y recursos naturales. La paralización de inmediato de la deforestación actual que he visto en áreas de la cuenca del río Dajabón y sometimiento a la justicia de dichos depredadores. No es posible que se esté hablando de una obra de envergadura mayor sin desde ya haber pensado en reforestar la cuenca que aportará las aguas a esa represa. 8. Planificar y coordinar con la Secretaría de Agricultura, el Ministro de Educación, las Fuerzas Armadas, asociaciones de desarrollo y clubes sociales del área, un plan para con todos los estudiantes de la zona sembrar todo el área deforestada. 9. Área protegidas supervisadas. Declarar estas cuencas como áreas protegidas y solicitar a la ONU una misión de vigilancia de las cuencas haitianas de tal forma que se garantice la protección de la misma contra depredadores. Esta sería una misión militar destinada únicamente a la garantía de la protección de la foresta de dicha área específica y a educar un personal seleccionado de Haití para que, terminado el programa, queden a cargo de la protección de dichas cuencas. Beneficios mutuos, ¿cuáles serían? Estas soluciones que ya habrían tomado de haber sido gobierno fomentaría la agricultura, la piscicultura, evitará las inundaciones, incrementaría la producción eléctrica para ambos países, a la vez que se produciría una posible explotación de recursos mineros. Estas son las medidas que en nuestro gobierno del pueblo, el gobierno de la tribuna, se tomarían con relación a dicho conflicto. Voy a hacer algunas observaciones. Si la presa se construye bajo un fideicomiso, los integrantes de este fideicomiso seleccionarán su contratista. De ser el Estado Dominicano el que construya, se hará una licitación internacional donde se invite a todos los países que constituyen la ONU para que realicen sus propuestas. Esta es la propuesta de la Plataforma del Pueblo, la Tribuna. Plataforma que está en construcción y que por motivo de la emergencia que se ha presentado, así como por el peligro que nos acecha, nos vemos obligados a salir al aire sin aún haber sido terminado, pues estamos en una etapa de diseño, de construcción. Pueden acceder a ella desde su celular o computadora en la siguiente página web: https://juntospodemos.com. Nos van a excusar por todos los errores que están sin corregir, a la vez que agradecemos su colaboración y comentarios al respecto. Exhorto a los pueblos dominicanos y haitianos que luchemos juntos contra el problema común que tenemos. El problema común al que nos enfrentamos es la presencia de una oligarquía criminal y corrupta que, en complicidad con nuestros gobernantes de turno, conforman lo que se llama la poligarquía, el matrimonio de políticos corruptos tradicionales con la oligarquía. Sí, esa palabra me la inventé yo, poligarquía. La poligarquía es ese monstruo que se roba el sudor de nuestra frente. Es ese grupo de mafiosos
que financia las campañas de nuestros políticos traidores a cambio de que estos últimos utilicen los impuestos que nosotros, como ciudadanos explotados, pagamos para construir obras que luego, con la complicidad de los gobiernos corruptos o políticos corruptos tradicionales, estas obras terminan siendo repartidas entre ellos bajo el nombre de fideicomiso. Figura legal porque está aprobada por los miembros del Congreso, pero ilegítima, pues está constituida por leyes aprobadas por mafiosos criminales al servicio no del pueblo que lo eligió, sino de la oligarquía, congresistas corruptos que muchas veces aprueban las leyes sin siquiera leerlas para saber lo que contienen. Esta oligarquía es la que se apropia injustamente de los frutos de nuestro esfuerzo. Es la que muchas veces, como en Haití, crea bandas para colaborar con el gobierno de turno y mantener una dictadura que vive del saqueo de los pobres haitianos desprotegidos, y a la vez garantizan las propiedades y los bienes a la oligarquía que ha atracado a ese pueblo tan sufrido. Es la misma oligarquía dominicana, que muchos de ellos operan en sociedad con la haitiana, y que ahora poco les importa destruir la estabilidad democrática del pueblo dominicano, con tal de incrementar los beneficios de sus operaciones mafiosas. Y ahora quiero llamar la atención de los comunicadores de redes sociales a estos guardianes de la patria. Sí, estos guardianes que yo les llamo los guardianes de nuestra democracia, porque ustedes son los verdaderos guardianes de la patria, pues sin su intervención en los medios ya no existiría ninguna libertad. Nosotros estuviésemos entretenidos con los cuentos del gobierno a través de sus medios de comunicación, mientras sus saqueadores incrementarían sus atracos al pueblo, al no tener quien les informe como lo hacen ustedes, valerosísimos compatriotas, verdaderos guardianes de la democracia. Pues bien, cuando hablen de bandas, mis queridos, valerosos y apreciados youtubers, mucho cuidado cuando se refieren a estas como grupos criminales, que realmente muchas veces lo son. Pues muchas veces en gobierno con dictaduras terroríficas, cuando se levanta un grupo de patriotas armados, a estos lo califican de peligrosos criminales armados, cuando realmente son valerosos ciudadanos que arriesgan sus vidas en contra de estas dictaduras y en defensa del pueblo oprimido. Voy a hacer algunas observaciones al gobierno. Quiero llamar la atención del presidente actual Luis Abinader para que no use el canal en discusión con fines perversos electorales. Aunque los políticos tradicionales no tienen escrúpulos, no me sorprendería que se arme un conflicto armado con los siguientes fines que voy a exponer. A. Escabullirse de posibles represalias y sometimiento a la justicia ante la posibilidad de que la oposición retome el poder. Si Danilo retoma el poder, imagínense ustedes. B. Armar un conflicto solo por satisfacer la genocida idea de unificación de la isla por parte de los sectores pro-globalismo, criminales que quieren destruir nuestra democracia, eliminar el sistema de libre mercado y apoderarse de los pocos recursos que nos quedan, entre ellos el oro. C. Armar una trifulca para la compra de millonarios equipamientos militares bajo el pretexto de defendernos y así dejar que ciertas personas se busquen su comisión, que a la vez servirían para campaña o para congraciarse más con los sectores poderosos que fabrican las armas, a la vez que ganan el buen visto de la unificación de la isla aprobada en la Agenda 2030. D. Iniciar el pleito con la finalidad de quemar grandes extensiones de terrenos, posiblemente en áreas protegidas, o donde se tiene intención de explotar yacimientos mineros, para luego culpar en la guerra a la indefensa población haitiana de los incendios producidos. Quién sabe si lo producen con tecnología moderna, hasta de rayo láser. E.
o iniciar una guerra con la intención de crear estado de emergencia nacional, dictadura y entregar los valiosos terrenos cultivables a la oligarquía o a los más grandes terratenientes del mundo que quieren destruir todo tipo de producción que no sea artificial, transgénica o controlados por ellos mismos, para así tener la exclusividad de ser los únicos en vender sus tóxicos alimentos que producen y vender a la población para mantener a la raza humana enferma y así ellos mismos vender sus medicamentos a través de los laboratorios de los cuales también son dueños. En fin, me resigno a pensar que nuestro presidente Luis Abinader sea capaz de utilizar cualquiera de las conjeturas o argumentos anteriores para iniciar una guerra o una debacle de los sectores productivos del país en beneficio de globalistas y de la Agenda 2030, que buscan quebrar pequeños, medianos y hasta grandes empresarios, así como pequeños bancos. Son capaces de todo, van por todo. Aprovecho la ocasión para concientizar a los pueblos dominico-haitianos y pedirles que se organicen para luchar en contra de sus verdugos explotadores. Que no se dejen engañar con un discurso de odio, de racismo o de enemistad entre naciones. Que nosotros, aunque tenemos cultura y costumbres distintas, somos pueblos hermanos sufriendo la misma desgracia de estar gobernados por mafiosos megalómanos enfermos de poder. Que en caso de que sectores oscuros activen un conflicto armado, la guerra no debe ser entre hermanos hambrientos o desposeídos de un país contra el otro. Un dominicano humilde sería incapaz de salir a matar a un indefenso haitiano que trabajando en nuestro territorio se busca su vida. Asimismo, un infeliz haitiano que tuvo que salir huyendo de su patria para quizás salvar a su cría o buscar alimento para sobrevivir, será incapaz de atentar contra la vida de dominicanos pacíficos. Ahora, si se infiltran grupos financiados por la élite genocida e inician agresiones contra el pueblo o ciudadanos pacíficos, no lo duden, pues esos grupos serían atacados con toda la fiereza y bravura que merecen y sin ningún tipo de piedad. Pueblo atento, si arman el conflicto, que sea entre ejércitos y bandas criminales o del pueblo contra los verdugos comunes de ambos países. Si se ha de pelear, debe de ser del pueblo haitiano contra sus verdugos y los dominicanos contra sus explotadores. Unidos dominico-haitianos contra el verdugo común aliado de ambos países. Repito, unámonos como hermanos para resolver nuestros problemas comunes. Desde la tribuna recuperaremos el poder del pueblo y destronaremos una vez y para siempre esta clase política corrupta, criminal, que nos ha gobernado durante tantos años. Repito, no debe haber masacre entre pueblo indefenso y hambriento, haitiano y dominicano. No debe ser entre nosotros la lucha. La lucha debe ser contra los que están incentivando este conflicto, sembrando odio, racismo y cizañas. Si inicia una lucha, debe de ser contra aquellos que nos explotan y mantienen como esclavos. Comunicadores de redes sociales, ustedes tienen la responsabilidad de fomentar esta campaña de paz y armonía, de evitar la campaña racial que los globalistas han sembrado entre haitianos y dominicanos. Esa semilla de odio no debe germinar, pues estaremos cayendo en la trampa diseñada por globalistas, por la oligarquía. Esto aceleraría la pérdida de la libertad. Si comienza una guerra, nace un estado de emergencia y por consiguiente la restricción inmediata de la libre comunicación.
por lo que difícilmente ustedes, comunicadores, vuelvan a salir al aire, pues serían censurados totalmente, a menos que estén al servicio del dictador. El inicio de esta debacle sería el comienzo de la supresión de la libertad de expresión, pues ante el estado de emergencia del gobierno, el gobierno debutará como dictador y socio de los grupos que apoyan la dictadura haitiana. No me confundan, no estoy de acuerdo con la inmigración ilegal. Finalmente, repito, estoy construyendo esta plataforma llamada La Tribuna, que presentará la solución para recuperar el gobierno y empoderar al pueblo. Yo agradezco la colaboración de diseñadores de página web que deseen ayudarme para la terminación de este proyecto. Dominicanos, Dios nos está protegiendo. Ya te dio un cerebro para que pienses, no para que sigas siendo manipulado como un idiota y haciendo lo mismo todos los días. Ya basta. O entregas tu descendencia para que vivan como esclavos de esta oligarquía, o te empoderas y comienzas a defenderte como fiera para luchar por lo tuyo y salvar a tus hijos, nietos y descendencia. No votes por los mismos partidos tradicionales traidores de siempre. Es tiempo de actuar, despertar y recuperar nuestro gobierno secuestrado por la oligarquía. Dios, patria y libertad. Hasta la próxima.